Misterioso lugar que desafía la lógica y la razón. ¿Es un error de la naturaleza o un fenómeno paranormal? Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy curioso, turístico, que es el Paso Misterioso que está en Patulul. Lo extraño de esto es de que ya estuvimos haciendo unas pruebas. Gustavo, ¿estás completamente seguro que es decir algo óptico? Sí. ¿Usted? Yo me siento que es algo, ¿cómo se llama? Extraño, exacto, extraño, misterioso, porque yo sí veo que está o en recto o dependiendo en la posición que uno esté, puede ir en descenso, leve descenso, no digo que una gran bajada, ¿no? Entonces sí lo veo como extraño. Estamos aquí y si ustedes pueden ver, vamos a grabar con el celular porque se nos acabó la memoria. Voy para allá. Entonces si yo voy caminando, yo voy bajando. ¿Me veo que estoy abajo? Sí, así se ve. Hasta el nivel del teléfono. Yo miro más alto a Gustavo. Y yo desde aquí miro a Gilberto más bajo. Más bajo. Mientras más se hace para atrás, más bajo se ve. Ahorita se está acercando, ya se ve cada vez más alto. Ahora bien, lo extraño es de que... Ahorita. Voy a ver si se puede, porque ya botamos un poco de agua. Entonces, si nosotros estamos en lo alto y allá en la bajada, obviamente si yo tiro, el agua se tendría que ir para allá. Y tiene una como resistencia. Obviamente esto no es tan redondo, pero si yo le hago un poquito por allá. Solo que viene el carro. Ahorita vamos a hacer una prueba. Da la vuelta con el carro, Gustavo, y que te graben de adentro. Y me decís vos cómo sentís el carro yendo de allá para acá. Obviamente se te tendría que ir, si nosotros estamos arriba de la subida, se te tendría que ir para atrás. Sí, la Sería lo percepción lógico. así se ve. Si ustedes pueden ver, el vehículo se puede ver como que va en descenso la carretera al momento de girar y verla hacia ese lado. Se puede ver que la carretera va como en un ascenso. En lo particular, la primera percepción fue para mí que es una ilusión óptica por el hecho de que yo era el que venía conduciendo y le seguía dando la fuerza al vehículo como si continuara en una cuesta hacia arriba, como se puede ver en la curva que está allá. Ahorita vamos aproximadamente como a unos 100 metros del lugar, de la famosa cuesta misteriosa, y el vehículo va en pleno ascenso. Así es como se siente. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir del lado contrario, a encontrarnos otra vez en el punto donde está Gilberto y Nancy,
para verificar si el vehículo, dejándolo en neutro, hace su movimiento natural. Ya vamos a empezar a llegar a la cuesta. Si se dan cuenta, la altura aquí empieza a incrementarse. Entonces, enfócame aquí. Está en neutro. No estoy acelerando. Voy a frenar un poco más. Y el vehículo se está moviendo. Si lo detengo más, el vehículo se está moviendo. Se puede ver hacia atrás. Enfoca hacia atrás. Y se pueden dar cuenta que la percepción es que veníamos en una cuesta. Ahí se mira que va en descenso. Vamos a acercarnos un poco más donde están ellos. Y ahí voy a poner otra vez la marcha en neutro. Si se dan cuenta, va hacia abajo la percepción. Lo voy a poner en neutro. Voy a enfocarlo. ¿Sí? Enfócamela. Ahorita la tengo en neutro. Ahora voy a soltar el freno. El vehículo se está yendo para atrás. Voy a probar a acercarme a donde está Gilberto para que él enfoque las llantas. Ahora enfocar las llantas. ¿Cómo? Enfocar las llantas. Ajá. Estoy poniendo otra vez la marcha en neutro. Solo vamos a esperar a que se mueva el vehículo. Y ahora el vehículo se hace hacia atrás. Me fui hacia la parte de arriba, un poco más lejos, tal vez a unos 100, 200 metros, para poder dar el retorno de manera segura. Cuando ya venía en la parte de regreso, si se dan cuenta, la cuesta es un poco más pronunciada. Poco a poco empecé a poner en marcha en neutro y a detener cada vez más el vehículo, pero la inercia era fuerte hacia abajo. Al momento ya de acercarnos al final de la curva y empezar a subir, se percibe que la carretera va en ascenso nuevamente. Entonces ya al momento de detener lo más que se podía el pick-up y ya ponerlo en marcha neutral y dejar simplemente que se moviera, el vehículo se empezó a hacer hacia adelante. ¿Seguís pensando que es Y al venir de regreso se vino hacia atrás. una visión óptica? La verdad, ya no. ¿Por qué razón? Bueno, sí le puse mucha atención ya a la cuesta. O sea, cuando veníamos, yo venía conduciendo y mi percepción fue: seguimos en ascenso. Esa fue mi percepción inicial. Pero ya haciendo este ejercicio, o sea, sí se nota que cuando uno viene conduciendo, ya poniéndole atención a la cuesta, se nota que la carretera va en ascenso. Fíjate que de ese punto para allá, sí se ve que va así y agarra la subida. Me voy a unir a las personas de que han venido a este lugar, lo han experimentado, han hecho cosas similares a las que hemos hecho, y realmente se queda uno todavía en una duda, en un misterio. Porque Sí. como te digo,
es como debatir entre si es una ilusión óptica o si realmente sucede algo en el lugar. Una leve Si inclinación. lo utilizamos con este de la burbujita, la burbujita tiene que estar exactamente en el centro para que esté nivelado. Ahí estás en el centro. El criterio que tienen otros es de que tiene que estar dentro de las dos líneas negras que están acá. Cuando yo lo pongo en el asfalto, la burbuja levemente se queda pegada hacia este extremo. Voy a ponerlo. Eso quiere decir que la bajada Que hay está una- a nuestra derecha, Derecha. ¿verdad? Que se inclina hacia nuestra derecha. Ajá, exacto. Lo importante de hacer esto es que uno empieza a modificar las percepciones que uno tiene en base a lo que uno hace. Realmente la experiencia es muy interesante, la verdad. Es muy interesante porque, como te digo, si fuera un efecto óptico, el nivel diría que nosotros estamos en la bajada y que allá es la pendiente. Incluso la inclinación no es como tan pronunciada para que sea capaz de poder mover es un vehículo pesado. Es un vehículo vehículo pesado. pesado. Tienes toda la razón. Traemos cosas y realmente haberlo dejado detenido, haber puesto en neutral la caja y que el vehículo estando en aquel carril haya subido, esa parte me sorprendió, pero me sorprendió aún más cuando ya veníamos de regreso y lo dejé detenido. Se vos y el iba a ir para vehículo se adelante. fue hacia atrás. O sea, Creo la que- fuerza que tiene, sea lo que sea que esté aquí, si en dado caso no fuera una ilusión óptica, haya sido capaz de hacer al lado contrario, un vehículo tan pesado como este, es muy interesante. Yo creo que si la gente quiere venir y experimentar eso, que lo haga mejor con el carro. Sí. Con el carro. Igual, el agua corría para acá en vez de irse para allá abajo. Esto, Mi recomendación para disfrutar esta experiencia es venir siempre con mucha precaución, porque si se dan cuenta Sí, pasan sí pasan bien vehículos rápidos. constantemente, y a veces pasa también transporte urbano y pasa muy rápido. Muy rápido. Y Desde el estamos en una momento- cuesta también. Exacto. una curva. Desde el momento en que ven el letrero donde dice paso misterioso, pongan sus luces de emergencia, verifiquen que no venga nadie muy pegado atrás de ustedes, poco a poco empiecen a disminuir la velocidad y cuando lleguen a un punto medio de este lugar, antes de llegar a esa curva, dejen detenido el vehículo y pongan la marcha en neutro. Ahí se van a echar de ver. Ahorita Nancy no lo ha experimentado. Ahorita que nos vengamos de regreso, lo va a experimentar. Se siente como que algo lo atrae. No es como, es una bajada, sino que algo lo está como jalando. Suelto el pedal, no estoy acelerando. Ok. La velocidad está subiendo. Va incrementando y va incrementando. Es lo normal. Es lo lógico. normal, lo lógico. Aquí ya estamos llegando a la cuesta. Ajá, aquí es una subida. Se ve en la cámara que es una subida. Volví a enfocar otra vez que está disminuyendo la velocidad. Voy a llegar hacia donde está ese poste. Ajá, no está metiendo freno, vamos en neutro. Ahorita ya lo voy a poner. Obviamente nos tendríamos que La ir para velocidad atrás. ya la dejé en 0. Ajá. Ahora voy a quitar el pie. Ya se comenzó a mover. Un poco hacia ahí. Sí, le estoy enfocando aquí. Aquí se mira que vamos. Está neutro. Va incrementando la velocidad. Y vamos en una subida. Démosle así hasta ver a dónde llegan, Gustavo. Sí, estando dentro del carro se siente diferente, Gustavo. Se siente como surreal. Ve, y va incrementando. Bueno, todavía llevamos casi que 800 revoluciones. Neutro. El carro está en movimiento. Vamos en subida. Está en movimiento. Puede llegar perfectamente bien a la cumbre de la. Mira, Gustavo, se ve que va así y después.
Aquí ya por seguridad vamos, Sí, vamos. a continuar nuestra... Raro, raro. Yo todavía sigo creyendo que no es algo óptico. No, no es óptico. No es óptico, se siente con fuerza, ¿verdad, Gustavo? Es mucha la fuerza. Ahorita que vamos de regreso para la ciudad, estábamos discutiendo con Gustavo y Nancy sobre el nivel. El nivel está recto. La bajada estaba a la derecha. Entonces, si la bajada estaba a la derecha, se tendría La que burbuja tenía que hacerse en a la contraria. izquierda. Entonces, la burbuja estaba diciendo que estábamos en una subida, pero nuestra percepción visual nos estaba diciendo que era una bajada. Más curioso todo. Entonces sí podría ser un efecto visual, porque obviamente la medición va a irse de donde está el desnivel. Quiere decir Podría que decir entonces que la ilusión nos hace a nosotros pensar que es una bajada, cuando en realidad sigue siendo una subida. otra cosa que estábamos hablando fue que cuando íbamos llegando a la curva misteriosa, a la cuesta misteriosa, Gustavo sí sentía Que seguíamos subiendo. que seguíamos subiendo. Después le dije yo, es aquí, y a Gustavo ya lo sintió. ¿Qué pasa si es algo del cerebro que sea una disposición, que esté predispuesto, ya sabiendo vos qué es el efecto que pasa? Podría ser, porque Gustavo no sabía y Gustavo decía, esta es una subida. Y yo, como yo ya sabía, decía, ok, es una subida, pero yo veo la bajada. Curioso, está raro, la verdad está raro, pero ahorita nos inclinamos más que es un efecto visual. Sí, yo creo que para mejorar la experiencia en esto, para los que no han venido nunca, no se predispongan. No se Exacto. predispongan. Solo lleguen al lugar y esperen a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Y para los que ya vinieron y quieren acompañar o traer a personas que no han tenido la experiencia, No les mencionen nada digan, todavía. no les digan. Bueno, entonces la burbuja estaba diciendo de que sí estábamos En ascenso. en subida. Nos confundimos en ese pedazo, perdón jóvenes. Sí estamos más de acuerdo que es un efecto visual. Sí. Gracias jóvenes por vernos, nos vemos el sábado.